Guayas, César Ron. Presidente, señoras y señores legisladores, nadie aquí, ni en el Ecuador tampoco, se opone a la creación y a la recaudación. Los impuestos son necesarios para sostener el Estado y nadie está en contra de pagar impuestos. Los impuestos hay que pagarlos. Todos tenemos que pagar impuestos. Y el concepto es sencillo. El que más tiene, que más paga, y el que más gana, que más pague. Y así tienen que hacerse las leyes con equilibrio. Lamentablemente no hemos tenido ese equilibrio en esta reforma tributaria. Debo felicitar al trabajo de la comisión y a todos sus integrantes, porque en esa diversidad ideológica y de pensamiento también hemos tenido acuerdos. De hecho, este informe que se presenta, y le felicito a asambleísta Jiménez porque ha hecho una muy buena presentación, muy profesional y muy técnica, él da cuenta de los cambios que hizo la comisión, importantes cambios en muchas materias, porque el informe original dejaba muchas falencias y huecos graves, técnicos, jurídicos y tributarios que no se podían aceptar de ninguna manera, como por ejemplo la doble imposición y doble tributación a la plusvalía al mismo sujeto generador 2 veces, donde se pretendía que pague al municipio y que pague también al Estado. Eso se corrigió, cosas como esas se han corregido en el informe. No sé yo cómo lo van a presentar a votación, si por partes, si por cuerpos, donde puede haber ciertos acuerdos, o si lo van a plantear en bloque. Pero si lo plantean en bloque, ya acabamos de escuchar al asambleísta Zambrano, su posición, su oposición a este proyecto de ley. Pero ¿dónde está la parte medular del problema, señores legisladores? No está pues en estos acuerdos que se corrigieron en la comisión, porque si se corrigieron es porque hay lógica, porque hay técnica jurídica, porque hay acuerdo y porque hay racionalidad para ajustar un informe económico de esta naturaleza. ¿Dónde están los desacuerdos? En los conceptos primordiales, en el grueso de la recaudación que se pretende hacer en esta reforma tributaria. ¿Y dónde está ese grueso? Primero, en los impuestos personales, donde se afecta a un sector importante de la población, que es el que genera la dinámica económica, que es el que demanda bienes y servicios, y a través de la demanda de bienes y servicios genera otros impuestos, como por ejemplo el IVA, que es el impuesto más importante de recaudación que tiene el Estado ecuatoriano. Se afecta a las deducciones, porque las deducciones que eran de 14.000 bajaron a 5.000, se ajustaron a 10.000, pero no es que se deducen los $10.000, se deduce el 10%. $1.000 son las deducciones para gastos personales y 5% son las deducciones para gastos personales dependiendo del nivel de ingreso. ¿Qué significa eso? 5% significa $500, señores asambleístas, a gastos personales. Y entonces, ¿dónde quedaría la cultura tributaria que en este país nos ha tomado 20 años construirla? El pedir el recibo, la factura de los alquileres, del médico, de la educación, para poder deducirnos de los gastos. Regresaremos a la informalidad, porque si no tengo yo cómo deducirme mis gastos personales, entonces ya no me dé recibo y ya no me cobre el IVA. Esto es muy peligroso para una economía, y peor para una economía como la ecuatoriana en el estado que se encuentra. Hay que tener mucho cuidado, señores legisladores. ¿Y dónde está la otra porción grave de la ley? Fuerte, los impuestos patrimoniales. Insisto, tener patrimonio no es tener liquidez. Aquí me han escrito varios agricultores, varios, de toda índole. Impuesto a las tierras agrícolas, los lecheros,
¿Qué tienen los lecheros? Campos, para los pastos, para que las vacas coman pasto, ¿no es cierto?, para producir leche. Leche que en el país tiene unos precios irrisorios y que muchas veces los ganaderos tienen que botar la leche porque no hay quien les compre ni quien les pague. Y entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que vender no las vacas o la hacienda o las vacas también o los terrenos para pagar los impuestos o endeudarse para pagar los impuestos. Entonces estamos distorsionando la economía. Estamos afectando al sector productivo que necesita tener impulsos, recursos para la reactivación. En conclusión, ¿qué se está haciendo con la reforma? Se está priorizando la recaudación contra la reactivación económica productiva del país y la generación de empleo. Y entonces aquí está lo que acaba de decir el asambleísta Jiménez. El Estado, el gobierno necesita liquidez. Y sí, necesita liquidez porque el hueco es grande. Necesita liquidez para poner en marcha la economía. ¿Y qué han propuesto, por ejemplo, los sectores productivos? Darle liquidez al gobierno. ¿Y qué dicen? Le damos liquidez al gobierno para que ponga en marcha la economía. Pero denos una facilidad. Denos algo a cambio. Denos algo. Denos un crédito tributario para pagarnos después en 5 años al 20% el impuesto a la renta. Nada. No hay esa flexibilidad. Necesitamos los impuestos y necesitamos los impuestos y me tienen que pagar los impuestos y aquí no hay manera de negociar nada. El todo o nada. Esta posición inflexible de parte del gobierno es la que lamentablemente no favorece para que esta ley tenga aceptación y apoyo en esta Asamblea Nacional, como debería ser, porque ese es el compromiso de todos los ecuatorianos de poner en marcha la reactivación económica productiva del país. Pero quiero ir por un momento al acuerdo con el Fondo Monetario, acuerdo que firmó el Estado ecuatoriano, el gobierno anterior, y el acuerdo del gobierno anterior es el acuerdo del Ecuador, del país. ¿Y qué decía ese acuerdo? Que el Ecuador tenía que hacer una reforma para recaudar 900 millones. ¿Cuál es la reforma? 1.900. Es decir, parece pócar esto, señora presidenta, señores legisladores, tus 900 y 900 más. Me pregunto, ¿por qué 1.900? ¿Por qué no se quedó en 900? Es que el país necesita liquidez. Está bien, se la quieren dar los empresarios, los productores, a cambio de algo, de una flexibilidad, de una facilitación. No hay. Pero nos olvidamos pues que en el camino el precio del petróleo subió de $30 a 84 y que ahí hay unos ingresos importantísimos que están ayudando a cubrir el déficit fiscal. Entonces tenemos que ser equilibrados y coherentes. Pero ¿qué más fue el compromiso del fondo? El pedido a esta asamblea, la aprobación de 2 leyes importantísimas, el fortalecimiento de la dolarización y la independencia y autonomía del Banco Central del Ecuador. Ya fueron aprobadas en mayo pasado por el Congreso de la República del Ecuador. ¿A cambio de qué? De un desembolso de 2.000 millones del fondo y de los multilaterales de crédito de 4.500 millones hasta el mes de diciembre. No llegan, han llegado 800 nomás. ¿El Ecuador ha cumplido? Sí ha cumplido. ¿Esta asamblea ha cumplido? Sí ha cumplido. ¿Hemos sido serios? Sí hemos serios. Y entonces estas presiones del Fondo Monetario no las podemos soportar, señora presidenta, señores legisladores, porque tiene el fondo que ser consecuente con la realidad social y económica de nuestro país, la realidad post-pandemia, la pobreza, la falta de empleo, donde solo 3 de cada 10 tienen trabajo. Aquí no podemos caer en esas presiones. Y señora presidenta, señores legisladores, esta ley está mal llamada, escúchenme bien, mal llamada ley de emergencia económica. Porque de emergencia no tiene nada. Y le voy a explicar por qué. Porque esta reforma tributaria, en la parte impositiva de los nuevos impuestos personales que se tienen que pagar, entra en vigencia recién el próximo año
para pagarse en el 2023. 2023, no en el 22. ¿Dónde está la emergencia si es para el 2023? Podía haberse hecho un proyecto normal, para discutirlo bien y buscar acuerdos. ¿Qué es lo que sí es emergente que entre el próximo año? Los impuestos ocasionales al patrimonio, que ya se han vuelto permanentes porque cada 2 años nos están cobrando estos impuestos a los ecuatorianos, ¿no? Que dicen que son temporales y de temporales no tienen nada, porque cada 2 años hay que seguir pagando esto, que afecta a la liquidez, que afecta a lo que hay que hacer en épocas de crisis, dejar dinero en la economía para buscar el crecimiento económico, y con el crecimiento económico y la dinámica económica crece la economía, crece la demanda de bienes y servicios, crece la recaudación fiscal, crece la recaudación de impuestos, aumenta el consumo del IVA y los ecuatorianos y las empresas tienen dinero para poder reactivar la economía ecuatoriana. El momento que se retira dinero de la economía, se seca la economía, no se produce la dinámica económica, porque del lado del Estado no ingresan esos recursos a la economía tan necesarios señora para la reactivación económica productiva del país. Voy a concluir, señora Presidente, señores legisladores, indicando que hay un error de lo que se aprobó en esta comisión. Se aprobó una reforma del artículo 53, hoy 54, numeral 21, que tiene que ver con la importación de materiales e insumos, materias primas de insumos para la producción de pañales, toallas, etc. Ahí se comieron la palabra local y debe ser recogido y corregido. Importación y adquisición local de materias primas e insumos para la producción. Señora Presidente, señores legisladores, los extremos y los radicales no hacen bien al país, no son buenos para el país. Hay que buscar los intermedios, hay que buscar los acuerdos para hacer una reforma que sea razonable, buena, que beneficie al Estado y que beneficie a los ecuatorianos, que haga el objetivo de tener recaudaciones e ingresos, pero que no ajuste y que no apriete más a una economía que viene en recesión desde hace muchos años y que todos los ecuatorianos lo único que queremos es que el país se ponga en marcha, que vuelva a haber trabajo, que vuelva a haber producción y que salgamos adelante. Señora Presidenta, señores y señores legisladores. Escuchamos la intervención.